En Parashat Beshalach, la Torá nos cuenta cómo el pueblo judío, mientras estaba en Egipto, creció y los egipcios comenzaron a tratarlos mal. Y es por eso que en ese momento Dios decide sacar al pueblo judío. Pero al momento de decidir sacar al pueblo judío de Egipto, dice la Torá que Dios no quiso conducirlo por la tierra de los Plishtim. No vaya a ser que en el momento que se vean enfrentados a este pueblo que va a venir a atacarlos, el pueblo judío quiera regresar a Egipto a la vida que tenían antes. Y es por eso que los condujo a través del Sinai, donde días más tarde recibieron la Torá. Ahora hay una pregunta interesante. Está diciéndome la Torá que Dios no los condujo por la tierra de los Plishtim porque iba a haber guerra y los judíos iban a querer volver a Egipto. Sin embargo, los condujo por el Har Sinai, donde luego de que el mar se cerró a sus espaldas, se vieron enfrentados, ¿cierto?, a Amalek, uno de los archienemigos del pueblo judío. No entendemos entonces. Dios no los condujo por un camino porque iba a haber guerra, y los condujo por el otro camino, donde definitivamente hubo guerra e incluso peor. ¿Cuál es la razón entonces de llevarlos por un camino y otro? ¿Cuál es la diferencia entre un camino y otro? Los sabios dicen que hay una sola diferencia entre la tierra de los Plishtim y el camino a través del Sinai. Cuando los judíos salieron del Sinai, cruzaron el mar, y el mar se cerró a sus espaldas, vino Amalek a atacarlos. ¿Cuál es la diferencia? Que el mar se había cerrado a sus espaldas. Ya no había vuelta atrás. No había vuelta atrás. Por mucho que tenían miedo ahora tener que enfrentar al enemigo y tener que pelear con un pueblo incluso mucho más salvaje que los Plishtim, el mar se había cerrado a sus espaldas y ya no podían regresar. Los sabios dicen que todo proceso en la vida tiene 3 etapas. Y esas 3 etapas son inspiración, trabajo duro y luego recompensa. Y todos nosotros en la vida, en todas las áreas, ya sea a nivel familiar, ya sea a nivel de pareja, a nivel laboral, vivimos esas 3 etapas constantemente. Dios sabía que al sacar a los judíos de Egipto, ellos todavía estaban apegados a la vida y a la esclavitud por la cual pasaron tantos años. Y como Dios sabía eso, sabía que la primera reacción que el pueblo judío iba a tener cuando se encuentren con una dificultad en este camino que iban a recorrer, iba a ser el querer volver a Mitzrayim, a pesar de que iban a volver a la esclavitud. Es interesante que vemos en la historia, en el Holocausto, que muchos judíos, cuando llegaron las fuerzas aliadas a liberar los campos de concentración, hubo muchos judíos que no quisieron salir, que se quedaron parados ahí, que no querían cambiar ese estilo de vida. Por muy terrible que haya sido ese estilo de vida, ellos preferían quedarse ahí antes de enfrentar nuevos desafíos y nuevos cambios en su vida. Y así es como el Zohar dice, existen 3 procesos en la vida. Inspiración. ¿Qué es la inspiración? Es algo externo que nos llega a nosotros y que nos empuja a querer avanzar en la vida, a querer lograr cosas, a querer hacer algo más. ¿Ok? Volviéndolo al escenario de los judíos en Mitzrayim, luego de años de esclavitud, de repente empiezan a ocurrir milagros, un milagro tras otro. Llega Dios y empieza a traer estas 10 plagas. Y como dice la misma Torá, con mano fuerte, Dios mismo está mostrando su mano sobre los egipcios en Egipto. Y el pueblo judío se inspira y ve cosas impresionantes. Y ve cada una de las plagas cómo va afectando a estos egipcios y no les afecta a ellos. Y estos 10 milagros, cada una de estas 10 plagas que Dios trae, tienen su punto culmine. ¿Dónde? Con la apertura del mar. Donde los sabios dicen que incluso el judío más simple que estuvo presente en ese momento pudo tener un nivel de profecía y de inspiración profética mucho más grande que todos los profetas que conocimos en la historia del pueblo judío posteriormente. Los judíos estuvieron ahí y dijeron, esta es la mano de Dios, estoy viendo a Dios mismo cómo abre el mar para que nosotros crucemos. Pero así tan rápido como el mar se abrió, el mar se cierra. Y en ese minuto, ¿qué pasa con el pueblo judío? Toda esa inspiración de repente cambia drásticamente. Y ahora el pueblo judío se encuentra en el desierto, sin agua, sin comida, con un largo camino por recorrer.
y con un salvaje pueblo que viene a atacarlos. Y esa es la segunda etapa de la que habla el Zohar. Es cuando llega el momento de que la inspiración se va y comienza el trabajo duro. Y ahí es donde la mayoría de nosotros renunciamos al trabajo y queremos volver a Egipto. Porque decimos, yo no puedo, es muy difícil, es muy caro, requiere mucho tiempo, requiere mucho estudio, requiere mucha paciencia y yo no soy paciente. Y buscamos justificarnos de cualquier forma. ¿Para qué? Para volver a Egipto. Sin embargo, aquellas personas que tienen claridad que la vida tiene 3 etapas, son aquellas personas que son capaces de que cuando la inspiración se va, entienden que no significa que hay que renunciar a este desafío, sino que llega el momento del trabajo, del esfuerzo. ¿Cuántas veces les ocurre a la gente que llegan inspirados contándote que conocieron a una chica y están enamorados y les encantó la niña y quieren estar con ella y están felices y se aman todo el día y se hablan por teléfono todo el día y se abrazan y él le abre la puerta del carro y le trae flores todos los días y de repente un día, ¿qué es lo que pasa? Él ya no siente lo mismo. Ella ya no siente lo mismo. Y ambos dicen, debe ser que me equivoqué. Esta no es la pareja realmente para mí. ¿Y cuántas personas yo he escuchado que terminan sus matrimonios incluso? ¿Por qué? Porque ya no sienten lo mismo. La vida se puso complicada, ahora tenemos hijos, hay cuentas que pagar, hay desafíos por delante, ya no siento lo mismo. Esa inspiración, esas cosquillas que tenía en la panza, ya no las siento y por lo tanto debe ser que ya no es la persona indicada para mí. Sin embargo, la Torá nos está diciendo, no entendiste nada. En toda etapa de la vida existe esa inspiración. Pero tan normal como es que esa inspiración llegue, es que esa inspiración se vaya. Y cuando esa inspiración se va, ¿qué es lo que hay que hacer? Empezar a trabajar, empezar a esforzarte, empezar a invertir lo mejor de ti para lograr volver a sentir lo que sentiste en esa etapa inicial. Y es así, cuando los judíos cruzaron el mar, se vieron enfrentados 50 días de duro trabajo. Los sabios dicen que cuando estuvieron en Egipto, los judíos lograron llegar a su nivel de impureza máximo, casi al punto de desaparecer como pueblo. Y ahora que el mar se cierra a sus espaldas, llega el momento de empezar a trabajar, donde ya la imagen de Dios no es tan clara, donde las cosas ya no se ven tan lindas, y el pueblo judío aceptó el desafío. Y empezó a avanzar un día tras otro día. Y cada uno de esos días, cuentan los sabios, los judíos fueron avanzando espiritualmente, no solo físicamente, sino que espiritualmente cada día fueron avanzando en ir limpiando todas esas capas de impureza que habían recibido sobre tantos años de vida en Egipto. Hasta que llegaron al día número 50. Y el día 50 de la salida de Egipto, ¿qué es lo que ocurre? El hecho histórico más grande que ha habido en el pueblo judío. Matan Torah. La entrega por Dios mismo de la Torá al pueblo judío. En ese minuto, todos los judíos alrededor del monte Sinai reciben la Torá directamente de Dios. Fue tan grande la experiencia que ellos sintieron en ese minuto, fue tan grande el placer que los sabios cuentan que sus neyamot, sus almas, salieron de sus cuerpos rápidamente para querer conectarse con su Creador. Har Sinai llegó solamente luego de 50 días de un arduo trabajo para llegar hasta ese momento. Y esa es la tercera etapa, la recompensa. Primero tenemos una inspiración que nos hace despertar y decir, hey, yo en la vida quiero lograr más cosas, quiero hacer más cosas con mi vida, quiero mejorar mi matrimonio, quiero educar a mis hijos de una forma diferente. Y esa inspiración es necesaria y es un regalo externo que nos llegó. ¿Para qué? Para motivarnos a querer avanzar. Y ahí viene la segunda etapa, que sin darte cuenta, cuando empiezas a avanzar, de repente esa inspiración se va y ya las cosas no se hacen tan fáciles. Pero ahí es justamente el momento de ponerse a trabajar, es decir, guardar en tu mente esa imagen inicial que te inspiró y apegarte a esa imagen, y que cada día que te levantas en la mañana a trabajar arduamente para lograr ese objetivo que te planteaste, te acuerdes que estás ahí y que puedes hacerlo. Y cuando la persona toma el desafío de dar esos 50 días de trabajo, 50, a veces son 100 días de trabajo, dependiendo del objetivo, puede ser una vida de trabajo. Pero al final del día, ¿sabes lo que ocurre? Llegas a la tercera etapa, a la de recompensa, a la de sentir el placer, de ver que lograste sentir incluso una inspiración mayor que la inspiración inicial que recibiste para trabajar,
Porque ahora esta inspiración es producto de tu esfuerzo. Es de lo que tú lograste hacer a través de tu trabajo permanente. Es interesante, porque cuando las cosas se ponen difíciles, olvidamos lo que nos motivó a querer cambiar, a querer avanzar en la vida. Y es por eso que Dios, en su infinita sabiduría, entiende la naturaleza del ser humano. Volvemos al versículo. Dios sacó a los judíos de Egipto y no los condujo por la tierra de los Plishtim. No vaya a ser que cuando vean guerra quieran volver a Egipto. No vaya a ser que cuando se desinspiren, cuando ya las cosas no se vean tan lindas, quieran regresar a Egipto. Y es por eso que Dios los conduce por la tierra del Sinai. ¿Por qué? Porque una vez que el mar se cierra en sus espaldas, no hay vuelta atrás. Ahora no queda más que seguir adelante. Cuando tú tienes un momento de inspiración en tu vida, lo que tienes que hacer es buscar un elemento que te permita seguir avanzando en tu vida y no volver a tu vida anterior. Cuando tú realmente tienes una imagen clara de lo que quieres lograr, preocúpate de poner un límite a tus espaldas que no te haga volver a tu vida pasada. Recuerdo años atrás, cuando yo no era tan religioso, y fui por primera vez a Israel, y estuve en la yeshiva, y me inspiré, y crecí, y aprendí, y adquirí una serie de cosas en mi vida impresionantes. Cuando llegó el momento de regresar a mi país, dije, wow, ¿cómo voy a hacer para volver a la vida anterior que tenía y no romper con todas estas nuevas cosas que aprendí y que quiero en mi vida? Y en ese minuto tomé una decisión. Me dije a mí mismo y le dije a mis amigos, voy a regresar a Chile. Y no sé si voy a ser capaz, si voy a tener la fuerza de seguir cumpliendo todas las mitzvot que estoy cumpliendo acá en Israel. Pero me voy a comprometer a una sola cosa. La kipá en la cabeza no me la voy a sacar. No importa lo que pase. Puede ser que no voy a seguir comiendo kasher, puede ser que no voy a seguir cumpliendo Shabbat, puede ser que no voy a respetar a mis padres como me gustaría hacerlo. Pero la kipá no me la voy a sacar en la cabeza. ¿Por qué? Porque la kipá va a ser el mar que se cierra a mis espaldas. La kipá va a ser lo que me va a mantener a mí constantemente consciente de cuál es esa imagen que yo vi en Israel y que quiero que se transforme en mi vida. Cuando una persona anda con una kipá en la cabeza, hay ciertas cosas que se esperan de él. La sociedad te mira y sabe que eres alguien diferente. Imagínate una persona con una kipá en la cabeza haciendo un acto bajo. Imagínate una persona con kipá en la cabeza comiendo en un lugar donde no puede comer, o no cumpliendo Shabbat, o no tratando a sus padres como corresponde. Yo me inspiré en Israel y vi cosas que quería lograr en mi vida. Y cuando regresé a mi país, ¿saben lo que ocurrió? El mar se cerró a mis espaldas y las cosas no fueron fáciles. Montones de personas venían a criticarme por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, quien consideraban que yo me estaba volviendo loco, ¿cierto? Y las cosas se pusieron difíciles. Y yo quería regresar a Egipto. Quería llegar y decir, no importa si en realidad no fue tan importante lo que vi en Israel, vamos a volver a tener la vida de antes. Pero como yo me había comprometido a no sacarme la kipá, ese fue el elemento que hizo que yo no volviera a mi vida anterior. Ese fue el compromiso que yo hice conmigo mismo a transformarme en una persona diferente a la que había sido antes. Es interesante, los sabios cuentan que cuando los judíos estaban en Egipto, en la octava plaga, que es oscuridad, Hoshev, una gran parte del pueblo judío murió en esa plaga. Y los sabios cuentan que esa plaga funcionó de una forma muy peculiar. Cuando llegó la oscuridad, los sabios dicen que era una oscuridad tan densa que la gente ni siquiera se podía mover. Aquellas personas que estaban paradas se quedaron parados durante 3 días. Aquellas personas que estaban sentadas se quedaron sentadas por 3 días. La oscuridad que hubo fue tan densa que la gente no se podía mover. Y muchos judíos murieron durante esa plaga. Ahora es interesante entender, ¿qué significa que la oscuridad es tan densa? La oscuridad tan densa, ¿qué significa? Significa que durante esa plaga, aquellos judíos que estaban apegados a esa vida en Egipto no fueron capaces de moverse, de avanzar, de seguir adelante. Eso es lo que a nosotros nos pasa en la vida. Muchas veces estamos atascados en nosotros mismos. Estamos atascados en nuestra rutina.
Estamos atascados en una serie de cosas que no nos dejan avanzar en la vida. Nos detienen, nos paralizan. Solo aquellos que se inspiran y tienen una visión clara de lo que quieren lograr en su vida son capaces que esa oscuridad no los afecte y puedan salir de Egipto y puedan cruzar el mar y puedan desinspirarse y empezar a trabajar en pos de aquello que ellos saben que quieren lograr en su vida, para al final poder llegar a Matan Torah, la entrega de la Torah en el Har Sinai, donde ahora es el momento de recibir la recompensa producto de mi trabajo, una recompensa mucho mayor, mucho más placentera que la inspiración inicial que sentí. En el matrimonio ocurre lo mismo, lo dijimos antes. Nos inspiramos al principio, nos enamoramos de otra persona, pero pasa el tiempo y las cosas se ponen difíciles. Y ya tu señora ya no se ve tan linda como cuando la conociste, y la pasta de diente no la deja en el lugar donde a ti te gusta, ¿cierto? Y ya tiene más mal humor en la mañana, ¿cierto? Y se ve despeinada cuando se despierta. Y dices, esto no es lo que yo quiero. El desafío es en ese momento seguir trabajando, empezar a avanzar en construir una relación producto del esfuerzo. Y así vas a llegar a la tercera etapa en tu matrimonio. La de sentir una conexión profunda con otro ser humano que viene producto de todo lo que tú entregas a esa persona y de todo lo que tú trabajas en pos de construir esa relación. Cuando yo estudié business, una vez leí un libro de un economista que decía, el título del libro se llamaba Nadando entre tiburones. Y básicamente lo que él dice es que en el mundo de los negocios las personas son tan agresivas, ¿cierto? Son como tiburones, ¿cierto? De bajo nivel moral, que muchas veces hacen cosas en contra tuya, a tus espaldas. Y este economista pregunta, ¿cómo una persona puede sobrevivir mientras está nadando entre tiburones? ¿Cómo una persona puede ser exitosa en los negocios si se encuentra con un entorno de gente que lo único que quieren es comerte vivo? Al final de su libro, él dice algo interesante, de lo cual no estoy de acuerdo. Él dice que la única forma de nadar entre tiburones es tú transformándote en un tiburón más. Ser uno más del grupo. Pero cuando tú tienes claridad en tu vida de lo que tú quieres ser y de lo que tú eres capaz de ser, no puedes transar eso en pos de simplemente ser parte de un grupo que te lleva a ser lo que tú no quieres ser. ¿Qué es mejor? ¿Ser cabeza de zorro o cola de león? Y la respuesta es que es mejor ser cabeza de zorro, porque como zorro tú apuntas a crecer, a transformarte en alguien diferente. La persona que siente que ya está, que ya llegó, que está ahí, nunca va a cambiar en su vida. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje de la salida de los judíos de Egipto? El mensaje es primero entender que la vida tiene 3 etapas. Hay una inspiración, hay un desencanto y trabajo, y hay una recompensa final, producto de tu trabajo. Para cerrar, Maimónides dice algo interesante. Maimónides dice que la vida se compara a una noche tormentosa en el desierto. Así es la vida. Tú vas caminando por el desierto y la tormenta te llega en la cara, y hay viento, y hay lluvia, y te llega la arena, y hay obstáculos en el camino, y es muy difícil avanzar. Pero Maimónides dice que en esa tormentosa noche en el desierto, de repente hay relámpagos. Y esos relámpagos que hay en ese desierto, por un par de segundos, iluminan todo el escenario. Por un par de segundos que dura ese relámpago, tú eres capaz de ver toda la escena con claridad. Ves dónde estás avanzando, ves cuáles son los obstáculos en el camino, ves hacia dónde quieres llegar. Dice Maimónides, todos nosotros en la vida vamos avanzando y de repente hay relámpagos que llegan a nuestra vida. Hay momentos de inspiración que recibimos, donde nos damos cuenta, wow, es allá donde quiero llegar. Y estos son los obstáculos que hay en el camino. Dice Maimónides, cuando llegan esos relámpagos en tu vida, lo que tú tienes que hacer es en ese momento ver claramente toda la película, ver dónde estás parado, ver cuáles son tus obstáculos y ves cuál es tu objetivo, dónde quieres llegar. Cosa que cuando ese relámpago pase, retengas en tu mente la imagen con claridad de cuáles son las dificultades que vas a enfrentar y hacia dónde quieres llegar. Y en eso que se va el relámpago y vuelve la oscuridad, tú sigues avanzando. Sigues avanzando ahora teniendo claro dónde quieres llegar, teniendo claro cuáles son los obstáculos que van a haber en el camino y teniendo claro que si retienes esa imagen de dónde quieres llegar, algún día vas a sentir el placer, la gratificación de haber luchado en el camino, de haber pasado esos obstáculos y haberte transformado en esa persona que en un comienzo soñaste ser.